buenos días a todos. Les damos una vez más la bienvenida a esta su congregación y su casa, Tierra Shalom. Bueno, queremos dar antemano, antes que empecemos nuestro estudio el día de hoy, mandarles un fuerte abrazo a todos los que nos ven y que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales, a todos y cada uno de los congregantes de Tierra Shalom, esperando que se la hayan pasado muy bonito con sus familias en estas fiestas decembrinas, que hayan podido disfrutar de este momento, ¿verdad? El año pasado no pudimos por cuestiones de la pandemia, pero hoy Dios nos da esa oportunidad de poder estar reunidos y sobre todo compartir el Evangelio, compartir de Cristo y del amor eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pues les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde esta su casa, mi familia y yo. Les damos siempre les damos con ósculo santo una bienvenida, un fuerte abrazo con mucho cariño y con afecto, y el deseo de nuestro corazón es bendecirlos a cada uno de ustedes y que en este tiempo tengamos nosotros que compartir del amor de Jesucristo. Antes de iniciar nuestro estudio, que se llama Navidad, mito, tradición o verdad, vamos a ver estos tres puntos primordialmente, pero antes de empezar vamos a pedirle al Espíritu Santo que es el que nos lleve a través de este estudio para que meditemos lo que nos dice la palabra acerca de estas celebraciones que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora del día por todo lo que tú nos estás dando y por lo que nos seguirás dando. Gracias, Señor, por permitirnos ver la luz del nuevo día y permitir que nuestras vidas, Señor, sean ese reflejo de tu misericordia. Nos tienes aquí, Señor, reunidos para compartir, Señor, y sobre todo, Señor, aprender de tu palabra, porque también uno aprende del poder que emerge tu palabra en nuestras vidas. Y al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque nos has invitado a estar en tu presencia y hoy podemos deleitarnos de escuchar lo que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Apresura pronto los pasos de nuestros hermanos que se han de, Señor, instalar, que han de conectarse. Quita todo estorbo, quita todo aquello, Padre, que se oponga, ¿verdad?, a esta producción. Señor, te rogamos porque el internet no falle, porque no haya nada, Padre, que estorbe, para que nosotros estemos relacionados en este estudio contigo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te doy gracias por los que están aquí presentes físicamente y por los que están a través de estas redes sociales. Gracias te damos por todo lo que hemos recibido, Padre, y por lo que vamos a recibir en estos días de tu preciosa mano. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenida, Anita, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos. Entonces, vamos a iniciar este estudio. Y antes de iniciar, yo quisiera hacerles una pregunta. La Navidad es una celebración que nosotros cumplimos cada año. Y digo cumplimos porque a fin de cuentas fue algo que a nosotros se nos fue enseñado desde hace muchos años a través de nuestros familiares, ¿verdad? Cuando éramos niños, pues deseábamos que la Navidad llegara porque era la parte donde nos reuníamos, la familia, los primos, los tíos, ¿verdad?, los regalos, la comida, la piñata. Y esto vamos, hoy que hemos crecido y que hemos reconocido a Jesucristo, hoy que conocemos la palabra, ¿qué nos habla acerca de esto? Vamos a ir paso por paso, ir viendo qué es la Navidad, ¿verdad? La palabra Navidad no existe como tal en la palabra de Dios, no viene en la palabra de Dios, viene de una manera distinta y eso lo vamos a ir viendo ahorita paso por paso. Es una fiesta que no tiene su raíz ni su fundamento en la Biblia, pero vuelvo a repetir, vamos a ir viendo que aparece la palabra Navidad de una manera distinta y nos da una enseñanza distinta a lo que es esta festividad. Ya que la palabra de Dios, recordemos que es nuestro filtro para nosotros poder entender qué es lo que estamos
oyendo, viviendo, escuchando y viendo. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios qué es esta tradición. Bueno, en aquellos tiempos vamos a ver que el origen de esta palabra Navidad viene de Roma. Los romanos, ¿verdad?, tenían fiestas paganas que celebraban en honor a Saturno, ¿verdad? Y influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. Te vamos a ir explicando poco a poco acerca de esta celebración famosa que se hace todo el año. Los romanos celebran el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo el calendario, ¿verdad?, que es el calendario gregoriano, que es hoy actualmente el que estamos refiriendo, en el año, ¿verdad?, en el año 45 antes de Cristo, el 25 de diciembre dividió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre, esta fecha, de nuestro calendario gregoriano, que es lo que estamos viendo. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo. Gracias al cronógrafo de Filocalo, sabemos que al menos desde el año 336 el Papa Julio I, ¿verdad?, o el Papa Julio I, dice: el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre en Roma, y en el año 440 el Papa León Magno establece esta fecha para la conmemoración de la Navidad. Y ya en el año 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Entonces, aquí estamos viendo que el origen de la Navidad no es un origen de una tradición judía, sino romana, ¿verdad? La palabra Navidad viene, su traducción es nativita o nativitis, que significa nacimiento. Por eso les recuerdo lo que comenté a un principio. Esta palabra si viene de una manera diferente sustentada en la Biblia, porque la Biblia nos habla del nacimiento de Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, vamos al libro de Lucas, ¿verdad? También Isaías nos hace referencia del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy y viviendo hoy actualmente en estos tiempos, en estas fechas? El nacimiento de Jesucristo. Ahora que sabemos que la palabra Navidad es una tradición de origen romano, porque su origen es romano. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto, acerca de las tradiciones. Y vamos para esto en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. Y dice así la escritura. Colosenses 2, 8. Y dice aquí: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Cristo. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos alerta de tres funciones y varias cosas, pero primordialmente de tres. Dice que nadie nos engañe. Esta es la primera palabra que subráyala en su Biblia. Que nadie nos engañe con filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de ¿quién? De este mundo. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra que el mundo está lleno de tradiciones.
el pueblo de Dios estuvo lleno de tradiciones. Y vemos, ¿verdad?, cómo a Jesucristo, ¿verdad?, en el libro de Lucas, capítulo, en el libro de Lucas, cómo los fariseos de aquellos tiempos, ¿verdad?, le recriminaban a Jesús de sus apóstoles porque comían con las manos sucias. ¿Por qué? Porque decían que ellos eran una tradición. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo de esto? Les dice a aquellos hombres que lo que más contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del cuerpo. Haciendo mención que lo que hay en el corazón y lo que manifiesta el corazón, lo habla la boca, y si hablamos amargura, es la amargura, ¿verdad?, contamina. Si hablamos cosas iracundas, eso es lo que contamina, maldiciones, mentiras. De esto es lo que nos habla de tener cuidado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hoy hay en nuestro país principalmente, es un país muy tradicional. Hay tradiciones para muchas cosas. Tradiciones que llegaron desde nuestros ancestros y que se han quedado. Tradiciones que vinieron desde Europa, de España, y se han quedado. Entonces, nuestro país ha sido un país muy tradicionalista. Y es por eso que nosotros tomamos la palabra de Dios para ver en el fundamento bíblico qué es esto que estamos celebrando y si tiene un fundamento válido en la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos hemos dado la tarea de investigar el nacimiento de esta palabra. No es una palabra que venga de su origen griego o de un origen hebreo, su origen es latín. Entonces, ahí nosotros vamos a ir viendo que esta palabra tiene un origen, y tener el conocimiento de del origen de las palabras y de las tradiciones que hoy estamos viviendo, siempre nos van a dar la respuesta a algo que estamos celebrando. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, nos vuelve a hablar el apóstol Pablo acerca de esto. Romanos 12, 2. Y dice así la escritura: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos. Romanos 12, sino transformaos por medio del razonamiento de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que nos habla el apóstol Pablo y nos exhorta tanto en Corintio como Colosenses, como en el libro de Romanos? Sino que busquemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Hoy, busquemos cuál es la voluntad de verdadera de Dios. Busquemos cuál es el propósito de esta celebración. Hoy tenemos que hablar de la palabra, hoy tenemos que hablar de Jesucristo. No callarnos, no enmudecernos en tiempos donde ahorita tenemos una reunión familiar, donde muchos de nuestros seres queridos, muchas amistades no conocen de Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que buscar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Estamos buscando el razonamiento y la parte que ligue esta tradición con la palabra. Y lo estamos viendo que el Señor nos hace una serie de observaciones, de advertencias, donde dice: no conforméis con lo que este siglo hay, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y para comprobáis cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no celebremos un día. La voluntad de Dios es que celebremos todos los días. Esa es la voluntad de Dios, mi amigo. Es celebrar continuamente su nombre cada mañana. Celebrar que su misericordia es nueva cada día en tu vida. Celebrar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida. Celebrar que esa bendición que ha derramado sobre ti y los tuyos está todos los días. No hay un día nada más.
¿De qué le sirve al hombre celebrar un día y los demás días te has propuesto en tu corazón rechazarlo, no hablar de él, no estar en santidad ni en una comunión? El deseo del Señor es que tú y yo le conozcamos y vivamos transformados, nuestra manera de pensar de una manera distinta, transformados a través de la palabra para vivir una vida sana. Y es por ello que en este día el Señor tiene este mensaje para ti. Apenas en estos 2 días atrás te reuniste con familiares. ¿Les hablaste de Cristo? ¿Les hablaste del amor de Jesús? ¿O simplemente fue una reunión como cualquier otra que pasó años atrás, en donde muchas veces buscamos el pretexto para tomar, para festejar abriendo regalos, para reunirnos y contar chistes, o también para compartir el Evangelio de Jesucristo? Porque muchas veces el hecho de compartir de Cristo en estas fechas simboliza rechazo, discriminación, persecución. Muchos creyentes esto no quieren vivir. Para esto es reconocer el nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad, dijimos, que es nacimiento. Pues recuérdales a tus seres queridos, amigos con los que te reuniste, compañeros de trabajo, del nacimiento de Jesucristo. Pero hoy estamos viendo esta parte, ¿verdad? Que nos lleva a entender cuál es el origen de la Navidad y qué es Navidad. Ya lo entendimos, ya lo vimos ahorita. Su origen, de dónde viene y qué significa. Ahora, para muchos, el nacimiento de Cristo es un mito. Para el ateo, principalmente, para el que no cree en que el Hijo del Hombre vino a la tierra y vivió y murió y resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Para ellos es un mito. Yo me hago una pregunta para aquellos hombres que hoy dicen no creer en el nacimiento del Mesías. No creen en el nacimiento del Mesías, pero yo hago una pregunta. Entonces, ¿por qué celebras? ¿Por qué te tomas vacaciones en estas fechas? Si no crees. Es chistoso, ¿ah? No creemos, pero cuando se trata de estas fechas, cuando celebramos el nacimiento o en la fecha de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Los ateos disfrutan de esos tiempos. Entonces, estamos viendo y estamos viviendo que la única persona con la que celebramos su nacimiento y su muerte se llama Jesucristo. Y en todas partes del mundo se celebra el nacimiento del Mesías Salvador. Hoy estamos celebrando, aun cuando hoy en estas fechas sabemos nosotros los hijos de Dios que Jesucristo no nació en esta fecha. Jesucristo nace entre finales de septiembre y principios de octubre, en una celebración solemne que hacen los judíos llamado el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué Jesucristo no nace en esta fecha, sino nace anterior? Porque hoy, mi amigo que me escuchas, te digo, las fuertes temperaturas frías en aquellas zonas del mundo son severas. Y nos narra la historia, la escritura nos narra que Jesucristo nació en un pesebre, en un establo. ¿Quién podría nacer en ese establo a altas temperaturas? Entonces, ¿qué sucede? Tuvo que nacer en primavera. El Señor nace en otra fecha, ¿verdad? Pero se celebra en diciembre. Por eso comentamos aquí
que vámonos al sustento que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos dice que Jesucristo no nace el 25 de diciembre, pero nace. Y esta celebración celebra el nacimiento. Y es por eso que estamos hoy celebrando con nuestros seres queridos. Los judíos, los ateos, dicen que esto es un mito. No lo ven a Jesucristo como el Dios hecho carne. Y esta palabra mito significa un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mito está relacionado con creencias religiosas, por lo que se asocia con un carácter ritual, es decir, presentan elementos invariables que se repiten y que distinguen por su perdurabilidad a través del tiempo. Esta palabra mito en su origen griego es mitos, que significa relato o cuento. Es así como los ateos ven el nacimiento de Jesucristo, como un relato, un mito, como un cuento. No le dan un valor. A lo mejor muchos de ellos no celebran esta fecha. Entonces, por un lado, vemos una tradición que se celebra en todas partes del mundo, y por otro lado estamos viendo que para otros es un mito, que esta fecha que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, para muchos dicen, no tiene valor. Es un cuento que solamente los religiosos inventaron para, no sé, manipular. Esa es la ideología de muchos de estos filósofos, de estos ateos, de estos hombres que no creen en la palabra de Dios. Y de todo esto estamos envueltos hoy en una sociedad en donde hay tradiciones, hay mitos, y todos este tipo de cosas nos llevan a veces a distraernos de la verdad. El mismo Poncio Pilato, el mismo Herodes le dijo a Jesucristo, Poncio Pilato le dijo a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Imagínense. Un líder religioso del Medio Oriente llamado Buda les dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Porque la verdad no está establecida en mitos y creencias y tradiciones. La verdad está enfocada en la persona de Jesucristo, en su nacimiento, en su ministerio, muerte y resurrección, y el mensaje de esperanza, de vida eterna que nos vino a dar, y el perdón de pecados. En ello está la vida, en él está la verdad, en él está el camino, como lo dijo. Y es tiempo de hablar de esa verdad, es tiempo de comunicarle al mundo de esa verdad, que si crees que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu familia. Y si creemos en nuestro corazón y le recibimos, seremos hechos hijos de Dios. Es por ello la importancia, mi amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, que en estos tiempos compartamos el amor de Dios. No callemos, no mudezcamos nuestros labios por quedar bien con la familia, con los amigos. El hecho de que yo no voy a hablar de Cristo para tener una buena, en ese momento, una buena relación con la familia, una buena comunicación con ellos o con los amigos, o estar en la comodidad sin tener que hablar de Cristo. Muchas veces salimos y decimos, es que yo ya le hablé de Cristo y él no quiere entender. Tú no puedes dejar de callar. Jesucristo hablaba continuamente, mostraba milagros en las ciudades y la gente se iba convirtiendo. Hay tiempo para todo, mi amigo, hay tiempo para todo, mi amiga que me escucha. Pero este tiempo, si nos vamos a reunir y vamos a celebrar esta tradición, hagámoslo
hagámoslo, pero con sabiduría, con amor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nadie de nosotros queremos que nuestro familiar o nuestra amistad se vaya a una muerte eterna. Ya que vemos que los ateos no creen en la palabra, no creen en Jesucristo y dicen que su nacimiento es un mito, es un relato, es un cuento. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este sustento, de esta palabra, y qué sustento bíblico hay en ella. Esta palabra no tiene un sustento bíblico como hecho, verás, o sea, no es verdad. La Navidad no está aquí, no está relatado aquí, no dice Navidad. Pero el significado está aquí, nacimiento. Y para eso vamos a 2 de Timoteo 4:3 al 4, dice así la palabra. 2 de Timoteo 4:3 al 4, dice así la palabra. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, nosotros como pastores, responsables de una congregación que el Señor nos ha dado, tenemos que decir la verdad. Muchos han tomado decisiones en decir que somos a veces muy religiosos. Muchos van a decir, ay, no, eso que dicen no es lo adecuado, si ahorita tenemos que estar festejando. El día, hermanos, que nosotros no digamos la verdad, entonces este mundo estará lleno de fábulas, de historias, que no traería al pecador ni esperanza ni vida eterna. Es por eso que tenemos que nosotros predicar la verdad. Es por eso que nosotros nos debemos a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hablar con denuedo, con verdad, con justicia en donde nos paremos. Aquí nos habla de los mitos que Pablo nos exhorta a no seguir estos mitos, sino que estos mitos nos atañen y nos apartan de la verdad. Muchas veces, ¿qué sucede en estos tiempos? Hay debates. Hemos escuchado si el arbolito de Navidad hay que ponerlo, si no hay que ponerlo, si la Navidad existe, si no la celebremos. Amados hermanos en Cristo, aquí estamos hablando de algo que está sustentado, el nacimiento de Jesucristo. Si podemos celebrarlo, podemos celebrar el nacimiento de Jesucristo. Podemos usar esta fiesta para predicar el Evangelio. Dice la Escritura claramente, predicándolo en tiempo y fuera de tiempo. Hablando siempre del amor y de la misericordia de Dios. Aquí nos dice en Tito 1:3, 13 al 14. Tito 1, 13 al 14 nos dice así. El testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que no sean sanos, para que sean sanos en la fe, no entendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hoy, actualmente, amigos que me escuchan, ¿qué sucede? Mucha gente está siguiendo tradiciones judías. Mira, tú y yo somos mexicanos. Nuestro linaje puede ser otro. Sí venimos de una descendencia, podríamos venir de una descendencia desde Abraham. Pero las costumbres y tradiciones que los judíos hoy hacen, no podemos nosotros seguir esas tradiciones o esas costumbres,
Porque la gracia es la que hoy nos cubre. Ahora, yo me hago una pregunta. Si tú dices ser judío y llevar una creencia judaica, ¿por qué no? ¿Qué dices? Respetar el Shabbat. Te digo una cosa. La escritura dice que nadie está sobre la ley. Hablando del Viejo Testamento, hablando de lo judaico. Si tú pecas hoy, tendrías como resultado la muerte. ¿Por qué? Porque estás bajo el yugo de la ley. Y todo el que vive bajo el yugo de la ley está considerado a que si tú fallas la ley, pagarías tu muerte. Porque estás regido bajo esas normas y esas costumbres, esos mandamientos que Dios le dio a su pueblo, a su pueblo. Hoy nosotros estamos bajo la gracia salvífica de Jesucristo. Él vino a que la ley se cumpliese en Él y que a través de Él nosotros cumplamos esa ley, pero de una manera distinta a la que el pueblo judío lo lleva. Entonces nosotros estamos viviendo en tradiciones, muchos de nosotros como cristianos, nos apartamos de la gracia para seguir un molde tradicionalista, judaico. Por eso Pablo nos exhorta continuamente que no estemos ligados a esto. Dice, no a entendimientos ni a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Estos son mandamientos de hombres. Diciéndote que la gracia no es, no alcanza. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo y para qué murió en esa cruz? Hoy celebramos al Señor, pero te vuelvo a repetir, todo el año lo rechazas. No te interesa tener una relación con el Hijo de Dios. Pero buscamos los pretextos para hacer una fiesta, en esta fiesta, para hacer otras cosas, no para predicar, no para buscarle, no para darle gracias al Señor por un año. Le damos gracias de los beneficios materiales y físicos que recibimos, pero no le damos gracias de la misericordia, de la bondad, del amor y de la paz que Él nos da. Está bien que tengamos en estos tiempos nuevas, tengamos en nuestro corazón metas nuevas para el siguiente año, ¿verdad? Y nos proponemos metas y estamos nosotros preparados para recibir un año diferente al que estamos viviendo, ¿verdad? Y queremos un año donde no haya pandemia, no haya terremotos, no haya guerras, no haya pobreza. Pero, amigo que me escuches, amiga que me escuchas, si conociéramos más de nuestro Señor, de este precioso libro, el Señor nos dice que vendrán tiempos más difíciles. Muchas veces no podemos callar y decir las cosas como son. Vienen tiempos difíciles. Al hombre no le gusta hablar de los tiempos difíciles porque lo que pasa, su conciencia, el temor de que viven alejados de Dios, los envuelve. Pero el que vive en la comunión y en la integridad con Cristo se envuelve en ese sentir y no le importa lo que venga a futuro, lo que tenga que pasar, porque Él tiene garantizado la eternidad con su Señor. Mi pregunta, ¿la tienes tú? Yo la tengo y tengo la firmeza de poderte decir, hermano, yo aseguro mi convicción en el Señor. Entonces es importante que tú también lo hagas. No te dejes llevar por un día. Hoy celebramos días atrás el nacimiento de Jesucristo. Viene la celebración de un año nuevo. Y después, dice la palabra, que la maldad iba a incrementar, los días iban a ser malos. Por eso dicen fábulas de hombres que te dicen, este año va a ser bueno
Este año tiene que ser mejor. Muchas veces esto es lo que nosotros decimos en cada vez que llegamos al año nuevo. Metas fijadas en que vamos a llegar. Cuando la meta es Jesucristo en tu vida, cuando la meta tiene que ser el Señor en tu vida, tienes que vivir una vida en santidad y comprometida porque el Señor ya viene. El Señor no ve por metas. El Señor no viene viendo por cada año que sea algo distinto, algo nuevo. El Señor alerta a su pueblo y le dice que los tiempos son malos y que vendrían tiempos grandes y temibles para la humanidad. Y el Señor quiere que tú vuelvas tu corazón a Él. Hoy en esta celebridad el Señor, como dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, está llamando a la puerta de tu corazón. No para que le des nada más una posada física, sino una posada espiritual, para que cuando Él toque ese corazón, Él pueda entrar, cenar contigo y tú con Él, haciendo referencia de la vida eterna, haciendo la referencia de que Jesucristo viva en tu corazón y en tu propia vida, hermano. Ábrele tu corazón. Podrás tener 5, 10 años en Cristo, pero si no has dado fruto y no ha habido un cambio en ti, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, es probable que tú no seas salva, que es probable que tú no tengas una relación con el Hijo de Dios, y por eso vives y sigues viviendo en esa pobreza espiritual. Si vamos a fijar metas, si vamos a fijar algo que en este año venga diferente a nuestra vida, fijemos primeramente que nuestra vida sea del agrado de Dios y que nuestra vida esté ligada a Él, porque fuera de Él nada son. Este mundo corrompido te ofrecerá todo, porque es lo que ofrece el príncipe de este mundo, para desviarte de la fe y llevar tu alma al vacío eterno. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, triunfando en la cruz del Calvario. Herodes perseguía al niño para matarle. Dios le guarda, dice el relato de Lucas capítulo 2. Dios lo guarda y lo lleva a Egipto y luego regresa para cumplir las fiestas. Herodes quería hacer un censo para saber cómo iba a estar y poder conseguir de una y de otra manera el buscar al niño para matarle, pero no podía hacer el censo porque ese día eran fiestas en el pueblo de Israel. Y venían judíos de diferentes partes, de todas las partes diferentes que hay de donde lo rodea a Israel, para celebrar esas fiestas. Por eso el niño regresa. Dios guardó a su hijo de todo mal, como nos ha guardado. Hablemos de ese relato. Hablemos de ese testimonio. Hablemos del amor y de la misericordia de Jesús, reflejada en su persona. Ser sanos en la fe y no seguir mitos judaicos, ni tampoco tradiciones de hombres que nos apartan de la palabra. ¿Qué es una tradición? ¿Qué significa tradición? La tradición corresponde al legado de valores, creencias, prácticas, costumbres y símbolos de una generación a otra. La costumbre puede tener varios sentidos, uno simbólico o colectivo y otros de tipo pragmático o lo que se refiere individual. Esto es una tradición que va de generación en generación. Es una costumbre, es una práctica, se volvió una creencia y un legado valoroso en este tiempo. Nosotros como hijos de Dios no estamos regidos bajo tradiciones, sino bajo verdades, bajo mandamientos,
Entonces tenemos que compartir del Evangelio de Cristo. Marcos 7:8 nos dice aquí la Escritura. Aquí el apóstol Marcos nos dice en su capítulo 7, verso 8, nos dice así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Vieron? ¿Qué era lo que hacían los judíos? Lavarse las manos antes de comer, lavar los cubiertos, lavar esto, porque eso es una tradición. No es una tradición, volvamos, ojo, voy a explicar paso por paso esta parte. No es una tradición mala. Hoy en estos tiempos tenemos que llegamos de la calle, nos lavamos las manitas para limpiarnos de toda bacteria. No tomamos leche en un vaso que una noche antes tomamos leche. Lo lavamos y lo limpiamos para desinfectarlo y tenerlo limpio. No es una mala tradición. Lo que se vuelve malo es con qué intención esta tradición se dice o se hace. Recordemos que los fariseos y los escribas eran hombres que buscaban tentar al Señor Jesucristo en todo para hacerlo caer. Esto es lo que se volvió malo. El hecho de tentar al Señor y decirle: oye, tus discípulos ni las manos se lavan, oye, ni los platos, buscándole motivo para hacerlo caer. Por eso Jesucristo les contesta de una manera simbólica espiritual y les dice: no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Mira, si yo llego y no me lavo las manos y como así, me puedo buscar una infección. Voy al doctor, me da un medicamento, un tratamiento y puedo curarme, dependiendo también la enfermedad que haya yo obtenido por falta de esa higiene. Pero hay enfermedades espirituales que corrompen, que son como lepra en nuestro interior, hablándolo espiritualmente, y nos llevan a vivir una separación de la voluntad divina y de la presencia de Dios para vivir esclavizados en la maldad y en el pecado de este mundo. ¿Es malo la Navidad? ¿O es buena la Navidad? Amado hermano que me escuchas, el recordar que Jesucristo vino en carne no es malo. Es reconocer que Jesucristo vino en carne, que nació de una virgen y que fue la obra del Espíritu Santo a través de él, en ella, para que naciese el Salvador del mundo. Por consiguiente no es malo. Malo es de qué manera estás viviendo este momento, esta festividad. Como cualquier otro día, como cualquier otro año más, buscando el pretexto nada más, la reunión para ir y sentirme bien, o buscar a aquel alma perdida. Le has predicado a tu tío Chucho, que luego se pone hasta las manitas y ahí anda y felicitando a todo el mundo, ¿verdad? Y feliz Navidad y todos ahí, ¿verdad? O eres de esos que cuando viene el tío Chucho en esa condición les dices: tío, sí, váyase para allá, sí, váyase para allá, no contamine usted mi santidad. O le predicas al tío Chucho que tiene necesidad. Hermanos que me escuchan, no estamos viniendo a poner tela de juicio esta celebración, pero sí recordarte que tenemos una responsabilidad delante de los ojos de Dios para compartir en todo tiempo y fuera de tiempo esta palabra. Dios nos dice que no dejemos los mandamientos
de Dios, porque estos son primero que cualquier otra cosa. Y aquí el apóstol nos exhorta a hacer esto nosotros dentro del pueblo del pueblo de Dios. Entonces vemos que la Navidad es un festejo que se hace en memoria del nacimiento de Jesús. De hecho, Navidad es nacimiento. ¿Ok? Nos quedó ya claro esta parte. El propósito de esta festividad es solo para recordar el nacimiento del Mesías Salvador Jesús. Pero el propósito verdadero en que nosotros es compartir del amor de Jesús. Porque para eso vino, para salvar al pecador de la muerte eterna. Y con esto vamos a terminar rápidamente. Lucas capítulo 19:10 nos dice así la escritura. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16. Este famoso pasaje que todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Lucas 15:1-7 dice así la escritura: se acerca Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe con ellos y come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va por la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 ovejas que no necesitan arrepentirse. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el propósito del nacimiento de Jesucristo es para salvarnos. Es para salvarnos. Reúnete con tu familia en estas fiestas decembrinas. Háblales del amor de Cristo, háblales del perdón del pecado y diles que el propósito de Jesucristo que vino a esta tierra fue para salvarlos de la condenación eterna y de la ira del Dios Todopoderoso. Tú tienes que hablar del mensaje divino de la palabra de Dios. No te guardes, no te calles por quedar bien con un puño de personas o por quedar bien con un puño de familiares, sino porque tengas que demostrarle al mundo tu convicción y tu amor por el Dios eterno. Y aquí fíjense lo que dice, que Dios hace fiesta. En el verso 17 dice: Dios hace fiesta. O sea, Dios no es un Dios apagado, no es un Dios aburrido. Dios hace fiesta cuando un pecador en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Él también hace su reunión, Él también hace su fiesta, Él también hace su cena, cuando un pecador se arrepiente. Vemos que Dios hace este tipo de fiestas. No está Él peleado que tengamos hoy una reunión tan importante con los que en la Navidad, con nuestros seres queridos o con las personas que amamos. Pero sí nos anima a que usemos este momento para compartir el amor infinito a los hombres y no haya ninguno que no sepa de la verdad y sea salvo. Esa es la razón. Esa es la razón. Por eso la palabra Navidad es nacimiento. Estamos recordando ese nacimiento. Estamos recordando el propósito de ese nacimiento y que se cumple en la vida de cada uno de los que somos ahora sus hijos, pero también en la vida de aquellos que viene a rescatar.
Dios quiere que seamos fieles testigos en esta tierra, hablando de su palabra, de su verdad, sin temor y sin ninguna condición. Hoy está en ti, está en mí, hablar, predicar de ese amor. No nos vayamos un año más, como todos los años anteriores, sin hablar a ese familiar, a ese amigo, de este amor. Hoy, más que nunca, necesita la gente escuchar el nombre de Jesús, su verdad, su justicia, su amor y misericordia. Que Dios te bendiga y te dé mucha paz. Dios guarde tu corazón en todo momento, donde quiera que vayas y estés. Disfruta este tiempo con tus familiares, hablándole del amor de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Shalom.